no puedes estar ahí sentado en un escritorio esperando que mágicamente llegue la gente. Pero a veces no es falta de ganas, es falta de conocimiento, falta de estructura, falta de procesos. No soy muy de crear contenido, de hacer videos, de subir cosas. O sea, también hay que cambiar un poquito el chip. Como que hoy asociamos el contenido con videos hablando a la cámara. Eso es lo que yo quisiera tener en algún punto. Claro, y ellos llegaron a eso porque tienen 15 años y porque les llegan muchos referidos. Un cliente educado es un cliente que compra más y que está dispuesto a pagar mucho más. Y el miedo de tratar de invertir o de gastar en publicidad, pues sí es rentable. Que la persona comprenda el valor. Hay médicos que terminan con doble turno en hospitales y sin vida propia. Y luego está Leonardo, nuestro invitado del día de hoy, que decidió ir contracorriente, no por ego, sino por libertad. Leonardo Ramírez es angiólogo y decidió crear su práctica 100% privada, apostando por el marketing digital para poder llenar su agenda de pacientes, y hoy atiende a decenas de pacientes, pero su reto real es llevar a más pacientes a cirugía, donde puede transformar vidas y también su negocio. Así que Leo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y cuéntame, ¿te acuerdas del primer paciente que tú operaste como independiente? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, fue bastante nervio. La verdad, salir del cobijo de una institución pública, yo estuve en el ISSSTE, y llegar a la medicina privada, tener tu primer paciente, tener toda la responsabilidad sobre ti, saber que si le va mal es tu culpa, saber que si le va bien es por ti, tú ser el que se encarga de hacer los pagos, de hacer la gestión, de hacer toda cuadrar que todo se dé para que el paciente se pueda operar. Eso fue difícil y justamente lo hice todavía como residente. Como ya tenía una especialidad antes, lo hice todavía como residente, y la verdad es que uno está súper nervioso, tu primer paciente, tienes que salir a dar informes, hacer papelería que antes no hacías, hacer documentos de alta, firmar con tu nombre. Entonces, pues sí, es padre, pero es muy cuando sales. ¿Y vale la pena hacer eso? Sí, cada minuto y cada peso que ganas ahí, sientes que lo ganaste con todo tu esfuerzo. Muy bien. Oye, y justo platicamos un poquito antes, y pues yo creo que hay varios médicos escuchando esto, gente en industrias, bueno, en profesiones similares. ¿Qué le dirías a esos médicos que están como en el limbo entre irse de la práctica pública a la privada? ¿Qué les dirías o cuál sería un consejo que les darías? Siento que la medicina pública sí es importante. Te da mucho cobijo, te da mucha oportunidad de aprender y de hacer cosas, pero creo que muchos recién egresados que lo vivimos, el hecho de salir o sea, prácticamente la institución te escupe a la vida de verdad y no sabes qué va a pasar. Entonces, lo más fácil que puedes hacer es meterte a una institución pública por miedo justamente a me voy a quedar sin trabajo un mes, ¿de dónde voy a sacar dinero? Claro. ¿Qué voy a hacer? Entonces, creo que sí dar este paso de no meterse en una institución es muy, muy importante para todos. Y ¿cómo le haces cuando llegas a la medicina privada? Porque no tienes una seguridad de un sueldo ni nada, pues tienes que desarrollar de algún modo alguna estrategia para tener consulta, porque si no, no puedes estar ahí sentado en un escritorio esperando que mágicamente llegue la gente. Entonces, claro, justamente yo cuando decidí hacer esto fue porque antes ya pues me había tratado de informar un poquito, había tratado de aprender sobre marketing, había tratado de aprender sobre cómo tener pacientes antes de pues brincar a esto. Claro. Sí, es también algo que creo que pasa, y no solo para los médicos, ¿no? Desafortunadamente no te enseñan en la escuela pues esto que son cosas básicas, ¿no? Cómo administrar un consultorio, cómo conseguir pacientes, y lo mismo para los contadores, lo mismo para los arquitectos. Entonces, bueno, pues justo es una de las razones por las que hacemos este podcast, ¿no? Para poder acercar esta información a más gente. Y bueno, me gustaría que platiquemos un poquito acerca de tu negocio para que la gente lo conozca y podamos entrar pues directamente a los cuellos de botella que hay que resolver. Entonces, cuéntanos cuál es el modelo de atención que tienen actualmente, es decir, ¿cuáles son los diferentes servicios que ofreces y más o menos el rango de precios en el que están? Pues yo principalmente, como en la medicina privada, me dedico a la consulta. En la consulta, mi especialidad es angiología y cirugía vascular. Yo me dedico a ver todo tipo de enfermedades, tanto de arterias como de venas, y pues mi otra especialidad, que es cirugía general. Yo consigo pacientes de mi publicidad, los atiendo en su consulta por el problema que sea que lleguen, pues hago todo lo necesario para llegar a un diagnóstico y un tratamiento.
En cuanto a costos, mi consulta siempre tiene el mismo costo, es de $1,200. Si hago estudios, que son los ultrasonidos, los estudios completos con su reporte, imágenes y todo, cuestan $3,000 y las cirugías pues ya son variables, ¿no? Depende qué tipo de procedimientos, pues ahí es un margen muy amplio. Hay cirugías que van desde los $50,000 hasta cirugías que llegan a costar $100,000 o más, ¿no? Procedimientos de cateterismos pues son incluso más caros. Claro. Llegan a costar a veces total cerca de hasta $500,000, depende de la complejidad del caso, ¿no? Obviamente no todo eso es honorarios, ¿no? Claro. Mucho porcentaje de eso es hospital, insumos, todo. Por supuesto. Bueno, entiendo. Entonces, haciendo como una recapitulación, básicamente es consultas, ¿no? O sea, en 1,200, los estudios de Doppler o ultrasonido, alrededor de $3,000 y las cirugías, pues es súper variable. Ahora, de los servicios que ofreces, pues, ¿cuál es el que a ti como más te entusiasma en el sentido, obviamente, económico, pero también de la transformación y lo mucho que puedes ayudar a los pacientes? Principalmente la cirugía, o sea, lo que más me gusta hacer y lo que más me llena a mí es la cirugía de varices, porque realmente sí es un procedimiento que en cuanto lo haces, el cambio es inmediato, la mejoría es casi inmediata, pero pues obviamente para llegar a ese punto, pues primero es ver consulta, o sea, es el filtro, o sea, ves 40 pacientes de consulta, sale una cirugía. Entonces, lo que justo estoy buscando es tratar de ese filtro o ese embudo que Mejorarlo. Que mejore, Claro. justamente. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo fue la primera vez que tú, o qué descubriste al usar por primera vez la publicidad digital? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que muchos pasan por ese que como que quieren, pero no saben. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues al inicio tenía miedo porque como recién egresado pues no tenía un sueldo, tenía el sueldo de mi residencia. Ahí fue cuando lo empecé, justo durante mi último año de residencia, y yo pensaba pues es que se me va a ir todo mi sueldo Claro. en meter publicidad, en hacer marketing, en pagar un consultorio. Y ahí era el miedo de, pues bueno, es una inversión, pero pues es para mí. Entonces en algún punto dije, pues sea lo que tenga que ser, ¿no? Si me quedo sin dinero este mes, pues no importa. Entonces empecé a hacer una campaña, empecé a rentar un consultorio y pues afortunadamente y sorprendentemente fue inmediato. O sea, todo esto fue inmediato. Lancé mi campaña, a lo mejor una mala campaña porque fue la primera, pero pues lo hice y empecé a tener un flujo constante de pacientes. Entonces eso la verdad es que me sorprendió muchísimo. Claro. Sí, realmente, y tú lo viste, ¿no? Y para aportar un poco de valor a la gente que está acá escuchando, cuando tú haces publicidad, a diferencia de hacer contenido orgánico, pues los resultados son inmediatos, ¿no? O casi inmediatos, porque si tú empiezas a hacer contenido, pues dependes de que la plataforma te dé alcance, dependes de todas estas cuestiones, que puede ser que nunca te llegue nadie, pero si tú haces publicidad, pues al final estás pagando por ese alcance. Y si tienes una oferta, y no me refiero a un descuento, sino algo que ofreces medianamente bien estructurado, es posible lograr los resultados que tú has logrado. Ahora, antes de esta sesión, me hiciste favor de contestar algunas preguntas y entiendo que ya, o sea, lo que nos estás diciendo, ¿no? Ya estás trayendo pacientes. Hoy, ¿qué estrategias estás utilizando para conseguir pacientes? Pues mi campaña, he tenido varias, ¿no? Porque he ido tratando de iterar y mejorar cada una. Actualmente tengo dos. Una campaña que los dirige a una landing page y otra que es simplemente publicidad para la consulta que los dirige, el anuncio los dirige directamente a una conversación, ya ¿En sea WhatsApp? de WhatsApp o de Messenger de Facebook. Ok. ¿Y cuál es la que más te ha funcionado? ¿Cuál es la que le recomendarías a otra persona? ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto en tu propia experiencia? Ahí yo siento que sí es muy puntual porque creo que la que tiene más tiempo y la que me ha dado mejores resultados es la que los lleva directamente a la conversación. Ah, qué interesante. A decir de lo que esperaba, ¿no? Porque esa fue la segunda campaña que lancé, que esperaba que tuviera mejor resultado porque era la de la landing page, donde la gente ya iba a llegar un poquito más informada. Sí me ha dado resultado, o sea, eso es innegable, pero no el que yo espero. Entonces, también esa parte de tratar de optimizar esa página o hacer algo para que esa otra campaña mejore. Bueno, vamos entonces a darnos nada más una idea de cómo está la página, ¿no? Lo primero, tu nombre, está bien. Método Varices Free, disminuye el 80% de tus molestias y elimina más del 50% de esas desagradables rayitas en solo 3 meses.
Piernas ligeras, descansadas, sin calambres, comezón, hinchazón, planificación precisa, ultrasonido Doppler. Trabajamos con las aseguradoras, más de 500 pacientes, algo de prueba social. También el perfil de Doctoralia, que creo que es súper importante, ¿no? En la parte médica es súper importante. ¿Qué tipo de varices tiene? ¿En qué consiste la evaluación? Aquí está el precio de la consulta, que también creo que está bien. Le apreté y no hizo nada, no sé ahí qué debía de hacer. Ahorita vemos. Disminuye las molestias, mejora el aspecto. Creo que hay bastante información, lo cual está bastante bien. Agenda, nombre, apellido, sucursal en la que la quieres, Polanco, Roma, Miscuac, Satélite. Están los precios, que supongo que los pusiste justo para que filtrar un poco a la gente que ya sepa a lo que va, ¿no? A ver, voy a poner mi nombre, para que nomás les avisas que... bueno, no. Te iba a decir, les avisas, pero ya sé que tú eres el que da el seguimiento. Por ahí vamos, para allá vamos en un ratito. Sí. A ver. Ahí está. Bien, te contactaremos a la brevedad por WhatsApp y o teléfono para ayudarte a agendar una cita. Aquí creo que podríamos poner una agenda digital o algo, ¿no? Como para que la gente ahí mismo pudiera agendar, o al menos aquí un botón tenemos tus datos, si quieres hablar con nosotros, inicia una conversación ahora. Porque luego, pues la gente cuando llega, o sea, cuando haces clic en un anuncio, ¿no? Y en este caso en un tema muy específico y literalmente de un dolor, ¿no? Cuando quieren, y creo que por eso te está funcionando posiblemente mejor las campañas de mensajería, porque la gente lo que está esperando es una atención lo más inmediata posible. Y entonces entran a una landing, en ese momento están como mucho más dispuestos y dicen, bueno, me contactan y pues puede ser que te tardes, pues ahorita mínimo 1 hora, ¿no? En lo que terminamos, si es que tú lo vas a contactar directamente, y si lo va a contactar pues tu asistente o alguien que trabaje contigo, igual no lo va a hacer tan inmediatamente. Ahí podría ayudar poner un botón para que ellos digan como de, bueno, ya tenemos tus datos, pero si quieres escribirnos en este momento, hazlo. Eso nos ha funcionado muy bien a nosotros. Y entonces puedes hacer el mensaje que ya llegue precargado como de, ya solicité información para mi consulta, quiero agendar, ¿no? Y entonces ya llegan un poco más perfilados y obviamente pues ya en teoría vieron esta información. Entonces, bueno, nada más recapitulando esta parte, ¿tú has visto mejores resultados en WhatsApp versus en landing page? Sí. Es lo que hemos hablado hasta ahora. A mí me parece que la razón es porque la gente llega y obtiene mucho más rápida la atención que está buscando. Y además yo creo que en el tema de salud, las personas buscan algo más conversacional, ¿no? O sea, buscan como que esto pasa en todas las industrias, pero en tema de salud más, la gente nos creemos que en nuestro caso es único y especial, ¿no? O sea, como que la varice que yo tengo nadie más la tiene, o el problema que yo tengo nadie más lo tiene, y realmente pues serán los mismos 5 o 6 tipos de problemas muy comunes, pero por eso sí la gente como que requiere esa atención. Cuando dices que hay mejores resultados, ¿es porque el costo por mensaje es menor, el costo por consulta es menor, llegan mejor calificados? ¿Cómo estás evaluando esa parte? La parte de la landing page sí la tengo un poquito más estructurada, sí tengo el número de gente que me llega, o sea, sí tengo mi embudo bien hecho. Y por poner el ejemplo que te mandaba cuando hice ahí, en junio, creo que me llegaron 80, no me acuerdo bien los números. 80 prospectos. 80 prospectos y de ahí la mitad y la mitad y la mitad fueron filtrándose. Entonces, más o menos de ese día, de ese mes. En la landing, ¿verdad? En la landing page. O sea, en la landing llegaron 80 leads y de estos 80, 40, o sea, sí conversaron, sí contestaron el mensaje. Y de estos agendan 23. Y de estos asisten 13 solamente. Ajá. Es que también lo que he visto a través de cualquiera de las dos opciones, la gente, yo creo que esto es muy de nuestro país, somos muy informales, entonces la gente te agenda, pero no te avisan nada y simplemente no llegan. Pero no tienen la molestia ni de escribirte, ni de avisarte, ni de reagendar, nada. ¿Tú tienes un proceso de confirmación de citas? Sí, justamente entonces lo que empecé a ver con muchos compañeros que también están en la medicina privada y que tienen este mismo problema, que esto es, yo creo, universal de todos los médicos, que te agendan muchos, pero asisten la mitad. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Solicitar adelantos, que es una cantidad pues mínima. ¿Cuánto están solicitando? 200 pesos. Ah, ok. Entonces, con esto
sí es mucho más compromiso de la gente, porque Claro. obviamente No quieren perder no quieren perder sus dos, por menos que sean, pero no quieren perder los 200 pesos. Entonces ahora sí se organizan y ahora sí les dan la importancia a ir a la cita. Entonces con esto sí ha subido mucho más. O sea, siguen faltando, pero bueno, ahora sí. Entonces en costos operativos yo pierdo menos y Claro. el paciente pues sí es más probable que acuda. Sí. Eso es lo que he implementado yo. Sí. Muy rápido quiero contarte acerca de algo y en unos segundos regresamos al episodio. Después de trabajar con miles de emprendedores me di cuenta de algo. Si tus ventas no crecen, no es por falta de esfuerzo, es por falta de estrategia. Por eso escribí Marketing que sí vende, que es un libro con ejemplos reales y pasos claros para vender sin complicarte más. Así que lo puedes encontrar en marketingquesivende.com, tanto en versión digital, física o directamente en Kindle. Regresamos al episodio. ¿Te acuerdas más o menos de este embudo que tenemos ahorita, que estamos viendo de 80 leads y que al final generó 13 personas que asistieron? ¿Cuánto invertiste? Sí, estaba por semana en esa campaña, creo 250 pesos. O sea, en total 1,000 pesos al mes. Sí, porque apenas era ¿Y te generó 13 consultas? Uh-huh. Bueno, nada más, amigos que están escuchando, esto es excelentes números, ¿no? Sí. O sea, porque estamos hablando que de 13 que vendiste, o sea, mínimo una consulta de 1,200. 250 pesos son el monto diario, ¿no? Ah, ok, 250 diarios. Diario. Ah, Sí, ya, sí, yo sí, dije, no, esto es una locura. A ver. Yo también vi lo mismo. 250 al día, entonces al son mes. Son como 2,500 pesos, ¿no? 250 por 30, 7,500 al mes. Ajá. 7.5 al mes. Ah, bueno. Ahora vamos a ver. Entonces, de ahí, 7,500 pesos entre 13 pacientes, entre 13 que llegaron efectivamente, son 576 por consulta. Que al final, pues está bien porque tú la consulta la cobras en 1,200. Sí, y algunos de esos era consulta y además el ultrasonido. Sí, que son de 4,000. Pues no, porque cuando cobro el ultrasonido ya es con la consulta. Ok, 3,000. 3,000. Ok, entonces, ¿como qué porcentaje? Creo que como el 30, ¿no? Más o menos. Sí, a veces un poquito más, entre 30 y 40%. Entonces vamos a suponer que es 2,500 pesos, ¿no? Más o menos, entre más tal. Menos, entonces está muy bien porque tú con 576 pesos de inversión en publicidad estás generando 2,500. Obviamente tienes otros costos, ¿no? El consultorio, etcétera. Pero pues básicamente estás multiplicando casi por 5. Entonces aquí, de entrada, lo primero, ¿no? Y que tú me dijiste que ya has escuchado varios episodios, pues te estás dando cuenta de lo que hemos llegado a la conclusión en muchos episodios, que es al final tener los números claros te ayuda a tener más tranquilidad y más certeza de que al menos vas por buen camino. Y a mi parecer vas por buen camino aquí, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Ok. Ahora, vamos a ver el tema justamente de cómo podemos pues mejorar la calidad de los prospectos. Cuando hablamos del tema de la calidad, me gustaría saber, en el caso de WhatsApp, ¿aún así te llegan prospectos de buena calidad? La gran mayoría de los que llegan a WhatsApp preguntan o le dan clic al anuncio, se manda el mensaje automático de hola, quiero información. Les preguntas cuál es tu nombre, qué información requieres, qué estás buscando, no te contestan, ¿no? Eso es el problema que yo tengo. O sea, sí me llegan muchos, o sea, llegarán 40, 50 mensajes al día, pero de esos, menos de la mitad te contesta y de los que te contestan, muy poquitos continúan una conversación y luego muy pocos deciden agendar. Estamos hablando de que prácticamente, a pesar de que tengo 2 campañas corriendo, casi por día, de todas las conversaciones que tengo, ya sea de la landing page o de la campaña de Meta, pues estoy agendando 2 o 3 pacientes al día, lo que a mí en lo personal se me hace poco para las campañas que tengo. Bueno, ¿estás invirtiendo también en la de WhatsApp 250? Sí, ahorita este mes, en julio, ya le subí a 350 por día a las 2 campañas para tenerlas iguales y poder hacer una comparación. 700 al día estás invirtiendo y te está trayendo 3 consultas ya que sí asisten. No, que agendan. Todavía vemos. De esos asisten 2, ¿no? Ajá, y digamos, porque con lo delanto sí ya ha mejorado. O sea, vamos a suponer, ¿no? Estás vendiendo 5,000 al día, invirtiendo 700 pesos, ¿no? Digo, suena, todavía no está. Todavía, o sea, sí está decente. Está bien. Está bien, o sea, sí me siento contento con eso, pero siento que puede dar todavía el problema que yo creo también es, en el caso del embudo de WhatsApp,
como que no tienes las métricas tan claras. Ahorita escuché Sí. algunas cosas, ¿no? Te llegan 50 mensajes, tal vez solo 25 contestan y luego de esos 25 como que hay que trabajarlos demasiado Ujú. para que eventualmente agenden una consulta, versus que escucho que en la landing es como un poco más Más rápido. rápido y automático. Sí. Yo creo que tal vez o sea, me parece muy bien que pruebes dos estrategias, ¿no? Eso es muy buena idea, pero creo que valdría más la pena tener una estrategia, solo una, ¿sabes? Porque también, si se te está complicando tener métricas de una estrategia, si tienes dos, y si después alguien llega y te dice, no, Doc, es que en TikTok es donde sí, entonces ya te vas a ir a hacer otra Ahora cosa. Y TikTok. entonces, sabes que no está mal, ¿no? O sea, no está mal que existen diferentes formas, no estoy diciendo que exista solo una, pero creo que sobre todo, si tú eres el que se está dedicando, vale la pena hacerlo con una. Y ya viste que con la landing page, sobre todo lo que yo haría es la landing, mejorarla, pues sí, mejorar que funcione de una mejor manera, porque ahorita que vimos la landing, ahí ya les das de antemano los números, los costos. O sea, es raro que alguien que llega de la landing diga, ay, no sabía que la consulta costaba 1,200. O sea, seguramente habrá quien, pero Así. así porque la gente luego no lee, pero la mayoría van a llegar ahí. Tal vez lo que puedes hacer es lo que te decía, integrar un botón hacia WhatsApp dentro de la landing para que la gente, porque sí hay gente que prefiere hablar, pero hay gente que tal vez con ese proceso esté bien, o inclusive si pueden comunicarse vía telefónica, ahí poner un teléfono para que ya captando el prospecto lo puedas hacer. ¿Cómo estás haciendo hoy el seguimiento de estos leads que llegan a WhatsApp? ¿Tienes alguna herramienta o algo? Sí, intenté con un CRM, pero tuve un problema técnico con la integración de WhatsApp. Entonces no pude. Lo estaba haciendo solo por Messenger. Por eso terminé haciendo las campañas a Messenger, porque no podía integrarlo a WhatsApp. Entonces, pues lo hacía ahí en ese CRM, pero pues como realmente solo llegaban de un canal, pues, o sea, se me hacía como muy repetitivo. Pues solo era un canal, solo era WhatsApp. Entonces lo dejé de utilizar tanto el CRM, que mi idea sí era usarlo más porque ya iba a tener lo de Facebook y lo de WhatsApp. Pero pues al final de cuentas, como no se puede hacer la integración. Ajá. ¿Y ahorita los tienes hacia WhatsApp entonces? Los tengo ¿Y los atiendes manualmente en WhatsApp Business? Sí, los tengo a los que llegan a Facebook Messenger y los que llegan a WhatsApp, y los atiendo pues los dos así por los dos canales separados. Ok. Ahora, vimos hace rato, igual ahorita sí podemos mostrar la pantalla. Vimos que tienes corriendo, y esto es algo bueno, varios anuncios, ¿no? O sea, Sí. igual aquí sí, o sea, los que están escuchando, pero bueno, estoy viendo que tiene corriendo ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anuncios diferentes, lo cual está muy bien, ¿no? Y se ve que es alumno nuestro, entonces muy bien. Pero 9 anuncios diferentes, lo cual eso está muy bien. Lo que también me gustaría saber es, además de la publicidad, una vez que la gente te contacta, ¿les das algo de contenido educativo o hay algo más ahí o es como muy transaccional el tema? Pues realmente no soy muy, eso ya es cuestión personal, ¿Sí? no soy muy de crear contenido, de hacer videos, de subir cosas, porque realmente creo que ahí se puede ver. O sea, en mis redes sociales tengo poco contenido fuera de mi publicidad. Claro. Y eso es, pues ya creo que una cuestión mía, ¿no? Pero eso está bien, o sea, eso está bien decirlo, porque, y creo que mucha gente, sobre todo médicos, pues tal vez no se sienten tan a gusto creando contenido y apareciendo en la cámara. De hecho, yo creo que te está sacando un poco de la zona de confort estar aquí, así que te lo agradezco. Y yo creo que va a ser de mucho valor para médicos que están allá afuera, pero no, o sea, también hay que cambiar un poquito el chip. Como que hoy asociamos el contenido con videos hablando a la cámara, Sí. pero tú puedes hacer contenido que sea, por ejemplo, una guía de cuidados para las varices, que pues no tienes tú que aparecer y que puede estar por escrito y que puede ser útil y valiosa. Tal vez lo has hecho. Sí, justamente como lo veía en el curso, que decía ofrecer, no sé, un checklist, una guía, un descuento, y justamente hice eso. De hecho, mis primeras campañas antes de estas, les ofrecía una guía que decía guía gratuita para entender las varices por completo. Ajá. Y me contactaban, les decía, quiero la guía, y les preguntaba, ¿estás interesado? Sí, se las mandaba. Muchos sí llegaron a agendar, pero de hecho incluso la guía casi al final, cuando la gente sí la leía, tenía un descuento para que pues tuvieran más ganas de agendar. Pero pues no, la verdad no tenía métricas, entonces yo a lo personal sentí que no tuvo muy buen resultado, sentí que
pues le mandabas la guía a la gente y la gente ni la leía. Luego les preguntaba, ¿no? Un día después, ¿pudiste revisar la guía? ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna duda? No te contestaban. Entonces, realmente dejé de usar esa estrategia, pero sí la tenía Yo una lo que guía. creo es, eso sucede mucho, pero lo que creo es, si tú quieres mejorar la calificación de los prospectos que ya estás teniendo y poderlos filtrar mejor y que aumente más la asistencia, ese contenido lo puedes utilizar ya habiendo generado el prospecto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que veíamos las métricas de que en la landing page 80 personas están dejando sus datos, de las cuales solo 40 conversan. Pues las otras 40 yo creo que hoy no les estás haciendo mucho más, ¿o sí? Usualmente les mandaba mensaje al día, a los 3 días, a los 5 Y días ya. y ya. Si no Ajá. contestaban, los Entonces ahí, perdía. ahí podemos integrar ese contenido. O sea, decirles, oye, te mando esta guía. Nada más. ¿Por qué? Porque puedes generar cierta reciprocidad de, oye, me están mandando esto, pues tal vez los puedes recuperar. E inclusive la gente que ya agende, puedes ayudar a aumentar la asistencia. Además del pago previo, mandarles esa guía, porque además, algo importante, y fíjate cómo esto creo que va a ayudar a que nuestro objetivo final de esta consultoría, lo sabemos, es cómo podemos hacer que la gente compre más, en este caso, cirugías, ¿no? Y entendemos que es algo pues muy personal y que pues no podemos influir mucho más allá, pero algo que dicen es que un cliente educado es un cliente que compra más y que está dispuesto a pagar mucho más. Entonces, yo lo que te invito a que puedas ir haciendo es, de manera consciente, dentro del proceso comercial y previo, que tus pacientes estén mucho más educados de pues todo lo que tenga que ver con este concepto. Porque si ellos llegan y ya tienen bueno, que de por sí seguramente tú lo sabes y lo has hablado con colegas, ¿no? Ya llegan habiendo preguntado a ChatGPT lo que tienen, habiendo subido la foto de sus varices, habiendo visto el tratamiento, puede haber gente que no, pero si la gente llega más educada respecto a su problema, es más probable que estén dispuestos a dar un siguiente paso a una cirugía o inclusive si no iban a hacer el Doppler, a hacer el Doppler para tener un diagnóstico oportuno. Entonces, lo que yo te sugiero es que pienses en formas de cómo educar a la gente previo a la consulta, porque si alguien llega a la consulta ya con más contexto, o sea, no tengas miedo de que eso te va a sustituir, ¿no? O sea, Sí. al contrario, te va a dar mucho más valor porque les va a despertar dudas que no sabían, les va a dar como mucho más de esa parte. ¿Te hace sentido esto? Sí, de hecho, un compañero y un amigo mío lo que hace, por ejemplo, cuando les da sus recetas tienen un QR que los manda, no sé, es un QR que dice información sobre escleroterapia, información sobre la cirugía láser, información sobre medidas de higiene venosa y los manda a una especie como de blog en su página para que justamente vean más Justo. Y lo puedes hacer tanto integrarlo en las recetas Ujú. como integrarlo previo, ¿sabes? En los mensajes. Ajá, inclusive puedes crear un PDF muy sencillo como de indicaciones para tu consulta, ¿no? Que posiblemente hay indicaciones como, pues no sé, lo que tú Sí. creas que son las indicaciones y dentro de esas indicaciones, por cierto, previo a la consulta puedes ver esto para aprender más acerca de este tema, porque eso va a ayudar mucho a que la gente esté más dispuesta pues Sí. a resolver el problema y a entenderlo más, porque si de pronto llegas a una consulta y lo que te dice el doctor es lo que tú tienes requiere una cirugía, pues mucha gente lo primero que piensa es el doctor me quiere operar porque pues es el negocio. Sí. Pero si ya llevan un poco más de contexto de su problema, inclusive decirles desde, oye, ¿qué tipo de cirugía, de varices sí requieren cirugía? ¿Qué tipo de varices con un tratamiento se puede? O sea, como todo eso, es más, van a llegar yo creo, ¿no? Yo creo que van a llegar y te van a decir, oiga, doc, yo vengo a que me revise porque yo tengo de las que dice usted que se operan, ¿no? Entonces, imagínate, ya la conversación se vuelve muy diferente, ¿no? Sí. De hecho, lo que he visto es que mucha gente, eso también creo que es lo malo de las redes sociales y de internet, es que venden muchas cosas falsas. Entonces la gente llega con ideas erróneas, así con varices gigantescas, con úlceras, y vienen con la idea de, quiero que me inyecte, quiero Ajá. que me ponga el medicamento ese inyectado en las venitas para que se borren. Y es como, pues eso no se usa para ese tipo de casos, ¿no? No es el tratamiento, pero como muchos otros lugares se los venden, incluso se los venden súper barato para que vayan y hay mucho contenido basura de eso, pues la gente piensa que eso es correcto y llegan a mi consulta pensando
que si les inyecto las varices se les van a quitar para siempre, nunca van a regresar. Pero pues la realidad, yo creo que muchas veces cuando yo ya les digo en la consulta, como no van informados, como que salen decepcionados. Claro. O muchos sí salen como con la información más clara, pero muchos se van con la idea de que yo quería que me inyectara y no me inyectó. Ajá. Entonces eso sí pasa. Sí, deben de estar mucho más educados acerca de toda esta parte y creo que también eso va a ayudar a filtrar al paciente. O sea, si un paciente venía con la intención de una solución mágica y desde antes se les educa y saben que aquí no existe eso, pues ya ni siquiera van a llegar y está bien, ¿no? O sea, mejor para ti porque ese es un paciente que pues no vas a poder ayudar tanto. Ahora creo que ya hablamos de una parte de cómo mejorar, ¿no? Y estamos de acuerdo que esta parte de educación en el proceso y pues tú mismo has visto que tus mismos colegas lo utilizan. Mi siguiente pregunta sería, cuando estás en una consulta ya para que la gente sí requiere cirugía, supongo que ¿cuáles son las objeciones más comunes que tienes? Creo que la más importante siempre es el precio, porque las cirugías, ninguna cirugía es barata. Yo creo que es más eso. Otra objeción que es realmente muy fácil de convencer a la gente es pues una cirugía y uno va con la idea de que una cirugía es dolorosa, es tardado, es traumático, no te vas a tardar en recuperar, te van a dejar cicatrices. Entonces esa parte con lo que yo hago, la verdad es que es muy fácilmente debatible porque lo que yo ofrezco es una cirugía de mínima invasión que no les deja ni heridas, ni cicatrices, dolor mínimo. Al otro día hacen su vida completamente normal. Entonces, incluso tengo a veces testimoniales donde la gente está completamente sorprendida de que están operados y al otro día como si nada, se están moviendo, no se ven heridas, ya se les quitaron las varices. Entonces, esa parte sí se puede demostrar muy fácilmente como, mire, o sea, no se espante por la cirugía es un proceso sumamente cómodo para usted, pero el tema principal es el costo, porque sí, es prácticamente lo que van esperando. Incluso mucha gente te escribe. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Y lo primero que te escribe es, ¿cuánto cuesta la cirugía de venas? Y tú así como, pues no, ¿qué tipo de cirugía? ¿De una de las dos piernas? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? ¿Si requiere cirugía o no? ¿Y qué contestas en ese caso? Les digo, mire, para poder elaborar un presupuesto hay que conocer su caso porque cada paciente es diferente, hay muchos tipos de procedimientos y hay muchos factores que influyen en el costo de una cirugía. Eso es lo que les digo. Y la gente a veces ahí se enoja y se va. Entonces... ¿Y por qué no? Y es pregunta, puedo estar equivocado. ¿Por qué no les dices, pues la cirugía de venas empieza desde los X cantidad, pero necesitamos evaluar el caso en particular? Porque creo que lo que buscamos como consumidores en general cuando preguntamos un precio, pues es muy claro, ¿no? Es el precio. Sí. Pero yo entiendo que es como si me dicen, ¿cuánto me cobras por hacerme mi marketing? Pues, ¿qué es eso, güey? ¿No? O sea, ¿qué significa hacerte tu marketing? Pero sí le podrías decir, oye, pues, por ejemplo, no, pues desde 5,000 pesos o desde 10,000 o desde 50,000. Y pues evidentemente ya desde ahí ellos tienen esa idea. Yo creo que en esa parte, tal vez si tú lo consideras adecuado, podrías, o sea, sí poner como muy claro el disclaimer, ¿no? La aclaración de, pues hay las cirugías de venas, ¿no? Como van desde los 50,000 pesos de honorarios o lo que sea el precio. Pero tenemos que evaluar su caso particular. Para eso es importante que agende una cirugía. Antes sí lo hacía, porque de hecho el chatbot que tenía de Messenger sí contestaba esa respuesta y les daba ese rango. Les decía, pues más o menos una cirugía de varices justamente puede ser muy variable, va desde los 50,000 pesos hasta casos muy complejos donde son cirugías que en total cuestan 100,000 pesos, ¿no? Y sí los decía, pero pues realmente la gente como que se desilusiona o se espanta, no sé qué sea lo que esperan con la respuesta, pero pues creo que no se iban conformes con la respuesta. Claro. Y también pues es algo muy, muy de nicho porque nos enseñan siempre nuestros maestros que no le des un precio a un paciente si no lo has visto. Tienen toda la razón. De eso entonces también una cosa es la parte de nuestro ámbito, o sea, como médicos, pues ese es como lo poco que te enseñan de la medicina privada. No digas cuánto cuesta hasta que veas al paciente. Y a pesar de que yo sí lo llegué a hacer, pues la gente, la única respuesta que tenía era como, ok, está fuera de mi presupuesto. Y ya. Entonces nunca
Nunca logré. Hay dos caminos que me gustaría como explorar. La primera es, ¿hay algún tipo de financiamiento en el caso de estas cirugías que tú ofrezcas? Sí, yo les ofrezco tanto descuentos en pagos de contado como financiamientos bancarios, que son a veces a meses sin intereses, 12 meses, 6 meses, como lo quiera ver el paciente, dependiendo con los bancos, En ¿no? la parte de los honorarios, ¿no? Y ya lo del hospital, pues Sí, eso sí, sí de es. hecho, hasta les envío un presupuesto que desglosa la parte de honorarios médicos y lo de hospital esa parte. Pero yo les hago un presupuesto completo. O sea, ya Claro. tratando ¿Y el hospital también da facilidades de pago? Depende del hospital, pero Ok, hay unos que sí. Hay ok. unos que sí, hay otros que no. Sí. Entonces depende del O hospital. sea, es que creo que una parte es, ahora sí que quien no tiene dinero, pues no lo va a, Sí. no lo va a aparecer aunque tú hagas lo que Y hagas. aunque lo necesite. Claro, claro, eso es una realidad, ¿no? Desafortunada, pero real, ¿no? Sí. Y de ahí eso no lo podemos cambiar. Pero creo que lo primero es, si el paciente llega con suficiente contexto, conocimiento y educación de su problema y de que la cirugía es una posible solución. Y después creo que también es importante que la persona comprenda el valor. Y cuando digo el valor, pues es el valor de la cirugía. Entonces, Sí. ¿cómo es tu proceso hoy? Vamos a suponer que yo voy, me revisas, me hacen el Doppler y, y lo que yo necesito es una cirugía. ¿Cómo es ese proceso, vamos a decir, comercial? Pues más que nada aquí es educar al paciente. Tú lo dijiste. Es explicarle qué tiene, explicarle. O sea, a mí lo que me gusta mucho del ultrasonido es que es en tiempo real lo que yo veo, el paciente lo Claro. ve y le estoy diciendo, mire, no funciona por esto y por esto y por esto. Ve el tamaño de su vena, ¿no? De su pierna derecha es una vena de 1 centímetro y de la pierna sana es una venita Sí. de milímetros. Entonces, el hecho de que la gente lo vea, eso es muy educativo. ¿Qué más les digo? Riesgos de no operarse. Trombosis, Claro. úlceras venosas, cambios de coloración, persistencia de los síntomas. O sea, es mucha parte de educación y ahí es donde el paciente pues prácticamente se va entendiendo que lo que requiere es una cirugía. Lo que yo he visto justamente es que sí hay una población muy específica que es la que entiende todo eso y que como que hace consciente que tienen un problema Claro. importante y que son los que terminan tomando una decisión. Pero pues es muy poca gente que normalmente cuando platicas con ellos, ¿a qué se dedican? No, pues es contador. No, pues es un arquitecto. Y justamente eso es lo que estoy tratando de llegar a esa gente que yo sé que no son los únicos que tienen el problema, ¿no? O sea, las varices le salen O sea, contador y arquitecto en el sentido de que son personas que tienen un poder adquisitivo más alto y si llegan a operarse. No tanto me refiero al poder adquisitivo, me refiero al nivel de educación de la gente. Okay. Entonces, hay personas que sí entienden más y entienden qué les puede pasar, qué tienen que hacer, que pues hacen muy consciente que es una enfermedad y que la tienen que tratar. Porque yo atiendo mucha gente y las varices afectan a todos, ¿no? Desde la persona más humilde del país hasta el millonario más grande del mundo, ¿no? Sí. O sea, justo salió ahorita que Trump tiene varices, ¿no? Entonces, todo mundo puede tener eso, pero ¿qué personas lo van a hacer consciente? Ni siquiera es que sean los millonarios, es gente que tiene un nivel de educación que lo entiende. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me gustaría llegar es como a ese tipo de gente, porque pues al final de cuentas sí me gusta dar consulta, pero pues ese embudo es muy grande, o sea, tengo que ver 100 consultas para que uno se convenza de querer operarse. O sea, por más que yo haga el mejor labor de convencimiento, que eduque como pueda al paciente, que entienda todo. Por eso justamente... Necesitas ampliar el embudo, llegar a más gente calificada, ¿eso te refieres? Calificada, porque yo lo que siempre hago, y creo que ese es un diferenciador mío, es que mi consulta es una consulta que va de 40 minutos a 1 hora. Entonces es una consulta súper amplia, resuelvo todas las dudas y la gente se va muy contenta por eso, ¿no? Porque hay mucha gente que ve consulta de 10 minutos, de 20 minutos y los despacha. Y esa no es la idea mía, porque justamente se van descontentos, me dicen, el doctor ni me explicó, ni me vio, ni me revisó, ni me tocó las piernas, ni nada. Y eso es algo que les gusta mucho. Y a pesar de que yo hago eso, pues hay mucha gente que por más que lo haga, no se van a terminar operando, que ese es el cuello de botella que más tengo. Entiendo. Mira, aquí me suena varias cosas, ¿no? Ahorita dijiste algo interesante que no habíamos hablado, que es como... Dentro del universo de personas que requieren atender sus venas o que tienen problemas de varices, sin duda existen ciertos, pues, arquetipos, ¿no? Como le decimos aquí, arquetipos específicos. Y tú ya definiste
sobre todo a nivel educativo. No sé si ya estés hoy segmentando al menos las campañas hacia personas que tengan educación No, universitaria. Eso creo que no podría lo he ser hecho. un buen punto de partida. Supongo que hoy usas una segmentación así de que Advantage Plus y que segmente el copy y eso. Ajá, Está bien, sí. está bien. Agrégale esta capa de segmentación. Dile, oye, pero necesito que tengan mínimo estudios universitarios completos y eso va a ayudar, ¿no? También otra cosa que podría ser es, yo pienso que esa gente que puede tener un nivel educativo más alto, pues posiblemente es gente que está más ocupada por su trabajo o lo que sea. Entonces también intenta que el proceso, o sea, es gente que no quiere perder el tiempo. O sea, yo te pregunto a ti, si tú te estás buscando atención en X o Y cosa, pues tú quieres la información rápida, poder agendar lo más pronto posible, que cuando llegue, o sea, como toda la experiencia que requiere ese tipo de paciente que tú estás buscando, como que tengas la forma de crearla. Obviamente la educación, que ya hablamos de eso, pero yo agregaría ese filtro dentro de la publicidad, que tú lo acabas de decir, el nivel educativo. ¿Por qué? Porque es gente mucho más consciente en estos temas. Inclusive podrías, además de utilizar segmentación Advantage Plus, guiarlo a, oye, quiero personas que estén con intereses muy específicos de salud y bienestar o cosas de ese estilo, que como dices, pueden ser personas que estén más conscientes de los problemas que pudieran haber. Eso por un lado. Por otro lado, algo que yo haría, tal vez sea una locura y todos los que estén allá piensen, pero algo que yo haría es crear una presentación de ventas que muestres durante la consulta cuando amerite una cirugía. ¿Cómo? O sea, literalmente, porque aquí lo tengo en mis notas, desde, o sea, mostrar, así como tienes en tu página, ¿no? A casos de antes y después. O sea, mire, señora, usted necesita su cirugía, o señor, usted necesita la cirugía porque tiene un caso similar a este, mostrar un antes, mostrar un después, pero no se preocupe, mostrar un testimonio y además mostrar así como, bueno, y tengo estas opciones de hospitales donde podría atenderlo, veo que tienes en diferentes lugares de la ciudad, Ujú. entonces, bueno, el que te queda cerca es tal y por el precio, mire, tenemos diferentes facilidades. O sea, como que yo entiendo que esto ya lo haces, ¿no? De manera verbal como lo estamos haciendo, pero yo creo que eso podría aumentar la conversión porque hace que las personas entiendan mucho más claro. Creo que la gente que tiene dinero, porque estamos de acuerdo que hay la gente que no tiene dinero, que no va a poder pagar la cirugía, hagas lo que hagas, Sí. y la gente que tiene dinero, que hoy no te está comprando, que seguramente hay muchos de esos, o sea, estoy seguro, hay algo que hace que no estén haciéndolo. Y yo creo que en gran parte la razón es porque tienen miedo, tú me lo dijiste hace rato, o tal vez no lo tienen completamente claro, o tal vez, o sea, pueden haber muchas razones. Entonces, y tú mismo también te dijiste, tú eres un médico que busca pues darle la información completa al paciente. Entonces, yo lo que haría es agregar, literal, crear, desarrollar esta presentación de una manera más estructurada y mostrárselas en ese momento para que las personas se sientan con más confianza, porque además yo te garantizo que si ellos van con otro doctor, difícilmente va a tener ese tipo de atención que tú estás teniendo y entonces Sí. comparan y van a decir, no, pues vámonos con el doctor Leonardo porque pues todo lo que nos explicó, todo lo que nos está, se ve que es mucho más profesional y más experto. ¿Cómo te suena esto? ¿Es una locura o si es algo No, que justamente sí es algo que hago, pero no lo hago tan estructurado. O sea, ¿qué es lo que hago yo? Les pongo un video de YouTube, les digo, mire, así es la cirugía, se para, les enseño las fotos, les enseño en mi teléfono, mire, este es el sí? testimonio de un paciente, pero no lo hago estructurado. Sí, claro. Otra cosa que ahorita pensé que estábamos hablando, creo que lo podría estructurar y otra cosa que pensé es el hecho de también creo que otro perfil es personas que sí tienen un seguro de gastos médicos mayores. El seguro cubre este tipo de cirugías? Sí, justo antes de empezar platicaba de este tema, pero no sé cómo llegar a esa gente, porque muchos de los que he operado son pacientes asegurados, pero no Claro, sé por qué han llegado. O sea, llegan porque pues llegan por la publicidad, pero yo quisiera llegar en claro. específico a esa gente. Ahí lo que puedes hacer es, como tal, al menos que yo sepa, si alguien sabe, coméntelo abajo, ¿no? Pero al menos que yo sepa, pues la gente que tiene, no hay una segmentación de personas con Sí, seguros de gastos médicos mayores, pero lo que sí podrías hacer es dentro del copy, es decir, dentro del texto de tu anuncio, así como en el video, llamar a esas personas. O sea, como decir, oye, si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores y tienes problemas de varices, o sea, todo el tratamiento te lo puede cubrir, porque hay gente que tal vez ni siquiera lo sabe. sí. Y entonces, de alguna manera, al tú poner esas palabras y empezarlo a hacer, sí es más probable que puedas llegar a esas personas, por más magia y brujería que parezcan. Sí, de hecho, ese era como de mis principales retos, cómo llego a esa gente, porque hay brokers.
Que los brokers literalmente Sí. son gente que trabaja en el seguro, que te van a mandar pacientes, obviamente por su comisión, pero por X o Y razones a mí no soy tanto de trabajar con brokers porque hay muchas mañas, Sí, pero o sea, los mejores pacientes para mí es cuando tienen seguro de gastos claro. médicos, o sea, Claro. porque el paciente no va a gastar un solo peso y se va a atender, o sea, yo voy a cobrar por la cirugía Claro. y pues Sí, ahí o sea, todos ahí ganan. el dinero no es un problema realmente. Exactamente. Entonces yo lo que creo es esa parte, o sea, una forma de llegar a esas personas es como estamos hablando ahorita, o sea, decir, tienes un seguro de gastos médicos, tienes problemas de varices, yo puedo ayudarte, yo te puedo atender, te puedo explicar todo de forma profunda y te van a empezar a llegar. No te estoy diciendo que va a ser magia y que todo el mundo va a llegar Sí. y va a tener un seguro de gastos médicos, pero es una buena forma. Porque también creo que o sea, hay gente que puede ser que, o sea, de pronto hay médicos que sí trabajan, pero con algunas aseguradoras, con algunas no. Entonces hay gente que ya puede estar en ese problema y además ya están mucho más avanzados en el proceso de llegar a una cirugía. Yo bueno, creo que ya con esto tenemos varias ideas, ¿no? A ver, Sí. si quieres recapitulamos. ¿Te acuerdas cuáles son las ideas que tenemos? Sí, optimizar la landing page, tratar de mandarlos una vez que mandan su información a una conversación directa, ¿no? Para tratar de agilizar el proceso, tratar de no tener muchas campañas dispersas, o sea, diferentes estrategias, tratar de mantenerme solo con una estrategia, hacer a la mejor publicidad dirigida a personas con seguros de gastos médicos. ¿Qué más? La ¿Qué parte más? educativa. A la parte educativa, tratar de enviar todavía la información, una guía, hacer estas, no sé, a lo mejor QRs como los que hacen compañeros para mandarlos Ajá. a blogs educativos Ajá. y todo eso. Una presentación de ventas un poco más estructurada. Y yo te quiero hacerte una pregunta aquí que, pues, ahora sí que depende de tu respuesta, es para dónde vamos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu visión con esto? O sea, ¿te gustaría eventualmente tú tener una clínica sin ser el que opere y entonces, pues, tener un equipo de otros angiólogos? ¿O realmente tú estás muy a gusto así y quisieras nada más tener más pacientes y más cirugía? ¿Cuál es tu visión? Pues al menos ahorita, a más corto plazo, a mí me gusta mucho operar, me gusta mucho la parte de atención, o sea, sí, me gusta ver mi consulta, me gusta estar en el quirófano, entonces por al menos, por ahora sí, eso me gusta mucho, eso es lo que me llena a mí, eso es lo que me hace feliz en el día a día, estar Ok. en el quirófano, estar viendo la consulta, estar haciendo estudios, entonces por ahora sí me gustaría. ¿Qué es lo que veo en compañeros míos que es lo que aspiro? Ok. O en mis maestros, que o sea, sus días de consulta, yo veo consulta prácticamente todos los días de la semana y me dedico a operar los fines de semana. Ujú. Y lo que hacen mis maestros, que pues ya es gente que tiene 15, 20 años dando consulta, que ni siquiera hacen publicidad, pero solo tienen 3 días de consulta, o sea, ven consulta martes, jueves y viernes, y la consulta está atascada y todas las semanas, no importa qué día sea, los jueves y viernes operan. Eso es lo que yo quisiera tener en algún punto. Claro, y ellos llegaron a eso porque tienen 15 años y porque les llegan muchos referidos. Pues exacto, sí, justamente porque no son personas que hagan publicidad Sí. ni nada, es por el tiempo y por la referencia de boca en boca. Claro. O sea, Bueno, yo tú quisiera llegar a eso. puedes esperar 15 años para llegar a eso, ¿no? Sí. Pero ese no es el plan. El plan es poder acelerar ese proceso y con lo que estás haciendo. A mí me parece aquí solamente porque otra de las cosas que me decías antes y que no hemos tocado, pero creo que es muy importante, es el hecho de que hoy mucho del seguimiento previo a la consulta lo estás haciendo tú. Sí. ¿Por qué? Porque justamente cuando llegué a trabajar con otras personas, al final de cuentas, las otras personas trabajan por un sueldo, entonces no tienen tanto interés, porque al final de cuentas, si agendan o no agendan, se Les da cumplió el igual. mes y les pagaste. Entonces, ¿qué hice? Pues dije, ¿por qué yo sí estoy agendando y esta otra persona no está agendando? Entonces, cuando yo lo hacía, sí agendaba, o sea, tenía las mismas conversaciones que ellos, pero yo le echaba más ganas o era una conversación más profunda y agendaba más, a diferencia de ellos que pues no lo lograban. Y yo decía, pues, ¿por qué tú no lo puedes lograr y yo sí? ¿Qué me decían algunos amigos que tenía que hacer? No, pues págales comisiones. O sea, si agendan más y si asisten, comisiones por cada paciente que asista. Y pues en eso estoy. Ahorita estoy buscando a alguien, pero es muy difícil encontrar a alguien que tenga el mismo interés. Claro. O sea, ¿qué terminan haciendo muchos? Trabajando con familiares. Sí, o sea, a ver, creo que esto que acabas de decir es algo muy importante, ¿no? Dijiste,
yo le echo más ganas o ellos no le echan las mismas ganas. Y yo entiendo, porque algo que como dueño de negocio, nadie le va a echar las mismas ganas que tú, ¿no? O sea, nadie le va a importar tanto como a ti mismo. Eso es una realidad. Pero a veces no es falta de ganas, es falta de conocimiento, falta de estructura, falta de procesos. Hoy, por ejemplo, si alguien llega a ayudarte a atender a estos prospectos, ¿no? Porque al final esos son... Hoy no es una recepcionista que nomás toma llamadas y llena la agenda. Es esta persona más como de ventas, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de capacitación le das? O sea, yo siento que es lo mismo como entrené a mi chatbot, o sea, con el documento que cargué, costos, tipos de servicios, cómo son las cirugías, en qué consiste la escleroterapia, en qué consiste la consulta, si incluyen ultrasonidos, todo eso es lo mismo que le explicas a la gente. Sí. O sea, el chatbot pues lo tiene ahí, lo consulta en segundos o menos de segundos. Y la persona pues a lo mejor se le olvida o le dice algo erróneo. De hecho, la persona, algo que puedes hacer es tener el chatbot entrenado, o sea, o en ChatGPT puedes cargar todo eso en un GPT personalizado. Y entonces la persona, en vez de que tenga que ir a buscar, se lo pregunta, pero él lo filtra humanamente y de alguna manera acelera el proceso y lo hace de mejor forma. Eso puede ser una idea, pero yo lo que creo es tal vez ahí que... Y es que este es por eso también te preguntaba hacia dónde va. Y entiendo que tu objetivo no es tener como una clínica con muchas clínicas, o sea, como el Dentalia, pero de la angiología no es tu objetivo y está perfecto porque son diferentes los caminos para llegar. Tú quieres lo que me dijiste, ¿no? Tener pacientes llenos 3 días, operar 2 días y con eso tú es más que suficiente. Y creo que es algo alcanzable, pero también es importante entender que la gente que hoy está logrando eso lleva 15, 20 años haciéndolo y es porque... Y eventualmente tú podrías llegar ahí por los referidos, por las recomendaciones, porque pues alguien dice, ay, oye, yo fui con él hace 5 años, ve, y entonces como que es algo que va de boca en boca. Queremos acelerar eso, creo que la publicidad nos puede ayudar, pero lo que también necesitamos es abrir, o sea, poder atender a muchas más personas en el sentido de darles ese seguimiento y cerrarlos, y para eso necesitas una persona. Yo, además de toda la información que básica, ¿no? O sea, que tienen que aprender, creo que es importante que tengas un proceso estándar, ¿no? O sea, algo que tú tendrías que hacer es como intentar bajar qué significa para ti echarle ganas. ¿Me explico? O sea, echarle ganas habría que ponerlo en tareas. Por ejemplo, tú le echas ganas porque si alguien te contacta un día y no responde, al día siguiente a las 8 de la mañana le estás mandando un mensaje. ¿Te gustaría vivir una experiencia similar a la de nuestro invitado a este episodio? Pues eso es posible si eres parte del ecosistema de Aprendamos Marketing. Si quieres saber más, ve a aprendamosmarketing.com/ADN, que son las iniciales de Aceleradora de Negocios, para descubrir más. Continuamos con el episodio. Ese sería un ejemplo de echarle ganas. Entonces, esos echarle ganas yo los pondría en un proceso. Y entonces ya cuando contratas a una persona, pues te le dices, oye, échale muchas ganas y pues tal vez para él echarle ganas es hablar muy fuerte en el teléfono. No sé qué es echarle ganas, pero si echarle ganas significa que cuando alguien te contacta y no responde al día siguiente a las 8 de la mañana le escribes, que cuando alguien te pregunta, te hace una consulta, le respondes y una vez que terminas de responderle, le pones, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Sabes? O sea, como establecer claramente que tú mismo te des cuenta qué significa eso y entonces otra persona va a poder hacer el trabajo. Y en un episodio de la temporada pasada decíamos, también entender que cuando tú delegas, pues con que la otra persona logre hacer el 80% del 100% que tú podrías es muy bueno. Y yo entiendo que también hoy en día tú estás dando el seguimiento porque tal vez no tienes ese volumen de consultas y tienes el tiempo. Sí. Pero tenemos que, o sea, tienes que ver hacia dónde quieres ir. Porque el problema es que si sigue, imagínate que tú te vuelves muy bueno cerrando clientes, pero empiezas a querer crecer, o sea, no vas a poder crecer porque no vas a querer escalar tus campañas porque ya no te va a dar tiempo de atender, pero entonces tienes paciente, ¿sabes? Entonces vas a entrar en ese ciclo. De hecho, sí es algo que he visto, por eso no, el presupuesto que le meto ahorita, digo, ya recibo 80 conversaciones o 50 conversaciones que no son muy útiles. Si lo duplico, me van a llegar pues, el doble, espero. Sí. Y no me voy a dar abasto. Claro. Digo, a lo mejor por subir este número de 2, 3 consultas agendadas al día, pues seguramente sí voy a agendar 6, pero el tiempo que me va a consumir es muchísimo. Y entonces ahí es donde tienes que cambiar tu mentalidad y decir, necesito una persona que se pueda dedicar 8 horas al día a eso
Y entonces duplicar tu presupuesto hasta se ve poco, ¿no? Porque es Sí. como de, no, pues esta persona necesito llenarle el tiempo, llenar sus espacios. Y estoy de acuerdo en el hecho de tal vez hacer un esquema híbrido donde tenga un sueldo fijo, más comisiones por paciente agendado, sin duda, para que haya esa motivación. Pero también, literalmente este podcast se llama Acelerador de Negocios y no consultorio pyme, porque yo lo que quería y lo que quiero es estar con personas que están en una situación donde requieren acelerar sus resultados. Y tú estás ahí, ¿en qué sentido? O sea, ya vimos que hoy estás generando un buen flujo de pacientes y consultas y te está generando ingresos. O sea, no hemos hablado y no es importante hablar de cuántas utilidades estás generando, pero sí creo que es entender que contratar a una persona es la forma de reinvertir en tu negocio para poder escalar y lograr el objetivo que quieres. Entonces, yo creo que también, obviamente lo dejo a tu criterio. No, más bien, ahorita quiero que me digas qué piensas, pero, o sea, creo que también algo que deberías de hacer es contratar a una persona y entender que es una inversión. O sea, ahorita es una inversión y escoger esa persona y capacitarlo. O sea, que tú dediques realmente ahorita el tiempo que tienes a qué significa echarle ganas, ¿no? Creo que eso te quedó muy claro. Es como en acciones concretas qué significa echarle ganas y ese echarle ganas que se vuelva el manual operativo de la otra persona, más allá de las cosas técnicas, que esas te digo, el chatbot lo pueden consultar, pero ese seguimiento proactivo, que creo que eso es a lo que nos referimos con echarle ganas, y creo que eso podría ayudar a que pudieras llegar al siguiente nivel, porque ya lo dijiste tú, realmente si sigues como estás, no vas a poder crecer nunca, porque estás con esa es que si meto más gente, si meto más prospectos, y al final también entendemos que la gente que queremos, que son personas que tienen seguro de gastos médicos mayores, personas que tienen cierto nivel educativo, tal, no son la mayoría de la población. Y para llegar a ellas, pues tenemos que ampliar un poco más el abanico y llegar a más gente para poder llegar a ellos. De hecho, eventualmente algo que podrías hacer es dentro de las preguntas del formulario decir, ¿cuenta usted con un seguro de gastos médicos mayores? Si dice que sí, puedes ir a tocar a la puerta de esa persona, ¿sabes? Porque es una realidad que es tu cliente súper ideal. O sea, si es una persona, yo creo que preguntar el nivel educativo pues no tiene mucho sentido, pero preguntar si tienen un seguro de gastos médicos mayores, claro que sí. Y si te dicen que sí, pues esa persona le das 10 veces más el seguimiento, también perfilas mejor a la gente. Y hablando de algo más técnico, una vez que tú tengas ya que te hayan llenado el formulario, vamos a pensar 100 personas que sí tienen un seguro de gastos médicos mayores, tú puedes cargar ese público a Meta como un público personalizado y puedes crear un público similar a ese. Entonces, ¿quiénes crees que te van a llegar en la segmentación? Pues más gente parecida con más seguro. Gente que tenga seguro. Pero eso necesitas irlo desarrollando con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la otra parte. ¿Cómo te suena esto? O sea, sí es algo que estoy intentando. O sea, créeme que realmente aquí llevo poquito. O sea, ¿Cuánto llevas haciendo esto? Yo soy egresado desde a finales de febrero. ¡Wow! O sea, esto es una cosa que tiene meses. Entonces, pues felicidades. Eventualmente lo estoy haciendo. Poco a poquito. O sea, primero empiezo con la publicidad, el consultorio y todo, y poco a poquito he ido creciendo. O sea, la idea sí es crecer. Pero, o sea, yo soy como muy, o sea, muy abrazado. Yo quiero crecer rápido, quiero hacer todas las cosas. Y de hecho, al principio me daba miedo gastar, ¿no? En publicidad y todo eso. O sea, realmente ahorita ese no es el tema. No es le vas a tener que pagar a alguien. Es conseguir a la persona ideal. Que sí, no tanto que le eche ganas, sino que sea una persona, o sea, que sea confiable para mí, no un desconocido. Y yo creo que eso es lo difícil, encontrar gente en la que puedas confiar para dejarle una responsabilidad tan importante que es pues conseguir pacientes, porque de eso vivo yo. Claro. Sí. O sea, eso es un reto que todos los negocios tenemos, que es conseguir personas confiables. Y la verdad es que vale la pena tomarse el tiempo en que sea la persona adecuada. Pero mientras antes empieces a buscar esa persona, mejor. Algo que a nosotros nos ha funcionado para buscar personas, pues es tener muy claro el perfil que estás buscando. ¿Sabes? O sea, inclusive este trabajo es un trabajo que ni siquiera requieres que la persona esté de forma presencial, puede ser remoto. Entonces, ve pensando visualmente, o sea, ¿cómo se vería esa persona? ¿Qué haría? No sé, es tal vez una mamá soltera, ¿no? Y entonces, pues ella tiene la necesidad de sacar adelante a su hijo, pero requiere un trabajo que le permita estar en diferentes lugares porque tal, pero va a tener mucho compromiso porque es importante el trabajo. O sea, como intentar entender cuál debería de ser el perfil de esa persona ideal. Y tú mencionaste hace rato, tal vez familiares, tal vez, o sea,
No lo sé, creo que ahí es algo que tú tienes que evaluar, pero sí, encontrar a la persona definitivamente no es fácil. Y ahorita que acabas de decir, o sea, llevas como 6 meses formalmente con tu propia consulta Sí. y creo que los resultados que has logrado, no creo, más bien estoy seguro, los resultados que has logrado son muy buenos y yo creo que hay muchos médicos que tal vez están escuchando esto allá afuera, muchos profesionales de la salud que llevan años postergando esto. Entonces, digo, como tú lo acabas de decir, yo también reconozco ese esfuerzo y esto que estás haciendo por salir de tu zona de confort, por crecer. Y dijiste hace rato, yo soy muy aborazado, quiero tener resultados rápido, quiero tal. No tiene nada de malo eso. O sea, eso no está mal. Al contrario, eso es lo que seguramente te hizo mover hacia acá. Lo que también me gustaría como compartirte es, o sea, los problemas no se acaban, ¿no? Son mejores, nada más. O sea, ya ahorita tu problema no es no tengo dinero para pagar las campañas o no tengo miedo de pagarle a un colaborador. Ahora mi problema es encontrar una persona confiable y entrenarla y que le eche ganas, ¿no? Y después va a ser otro y así vas a ir avanzando en esta parte. Y bueno, creo que es parte del precio a pagar, pero estoy seguro que tú vas a lograr los resultados que tus profesores y que tus mentores y que todos ellos lograron en 15 años, tal vez en 3, ¿no? Que pues sigue siendo Sí. algo muy bueno. Bueno, pues creo que podemos empezar un poquito a cerrar aquí el caso, Leo. No sé si quieras que abordemos más en alguno de los puntos, si hay algo que para ti sea importante que no hayamos tocado. Te quería preguntar, o sea, yo o sea, soy mucho de estar aprendiendo cosas diferentes, de estar leyendo cosas de otros temas que no son solo la medicina. Y ahorita, pues todo este boom de la inteligencia artificial, o sea, ¿de qué otras formas, además del chatbot que tengo, se te ocurre a ti que podría automatizar algunos procesos pues no tanto de la atención, ¿no? Porque la atención sí depende de mí, Claro. sino de el antes o el después. Sí, mira, hay varias cosas que se me ocurren. La primera, existen algunas plataformas hoy en día que justamente son chatbots de voz que pueden confirmar citas. Entonces, eso podría ser algo interesante, ¿no? Donde o sea, automáticamente cuando tú cargas la cita ahí, pues ese día en la mañana le habla y confirma, y si no confirma, puede reagendar o puede cancelar. Entonces, ese es un proceso que podría hacer. Nosotros lo hemos probado para nosotros mismos, no nos trajo tan buenos resultados, pero creo que también no lo probamos lo suficiente y es diferente. Eso podría ser una. Otra cosa que a mí se me ocurre que tú podrías hacer y que creo que sería valiosa, también es como mientras estás teniendo la consulta, tú puedes grabar, obviamente con la autorización del paciente, pero grabar eso y al final enviarle como un reporte que no te cuesta absolutamente nada hacer porque le pides a la inteligencia artificial que lo haga y como un resumen de la consulta, ¿no? Y entonces con siguientes pasos, con eso que acompañe, inclusive que acompañe la misma receta, creo que sería algo muy valioso y yo no he visto a ningún médico que lo haga, pero a mí me gustaría si yo voy con mi pediatra, ¿no? Llevo a mi hija, que al final, además de la consulta de eso, me dé como un reporte en una página de cuál es el diagnóstico, de qué fue lo que se revisó, de qué fue lo que se habló, de cuáles fue, como que todo eso que ya se hace, creo que eso sería otra forma que a mí se me ocurre. O sea, porque ahorita realmente lo único que hago es el chatbot. El chatbot es informativo y un poquito educacional. Y la otra parte que hice fue como tratar de integrarlo con el Google Calendar, porque ese ya se puede integrar a los pagos. Para que te agenden una cita, se puede hacer el cobro. Ajá. Entonces, lo que hace el chatbot, luego a veces les manda el calendario. El calendario tiene los espacios y si escogen uno, ya les cobra el adelanto. Ajá. Pues es una de las cosas que hice, pero siento que todavía como que tiene mucho potencial que no he estado utilizando. O sea, yo sé que no va a dar mi consulta, ¿no? No, bueno, podría. Sí, podría. Pero lo de antes, o sea, el proceso de antes, o sea, me gustaría tratar de automatizarlo a lo mejor un poquito más. O sea, las respuestas que da el chatbot, pues me considero que ya poco a poquito que he ido iterando, son cada vez mejores. Sí, claro. Creo que da información muy precisa, pero pues no sé, todavía me quedo con la espinita de que algo le falta. Yo creo que ahí, y muchos han de sentirse como tú, y a mí me pasa, ¿no? Que dices como que siento que no estoy aprovechando lo suficiente la inteligencia artificial. Y creo que ahí el punto importante y la clave es, primero como no, o sea, esa ansiedad, intentar entender en qué parte del proceso es donde realmente se requiere, ¿sabes? O sea, como que lo que tú podrías hacer es como intentar detectar cuál de las cosas que se mencionan de inteligencia, o sea, cuál de tus procesos
podrías estar mejorando hoy y seguramente habrá una forma de hacerlo con inteligencia artificial. ¿Cuál de tus procesos es demasiado repetitivo que tal vez una inteligencia artificial lo podría hacer mejor que tú? Entonces, sobre eso es sobre lo que tú podrías pensar. De hecho, justamente, algo que tengo aquí en el libro, en mi nuevo libro de marketing que sí vende, aquí hay una sección de inteligencia artificial para negocios y justamente es un poco esta parte lo que yo creo. O sea, está como la generación de indicaciones, que es lo que hoy estás haciendo, que es como la primera etapa, que es como un chatbot, pero eventualmente puedes hacer el encadenamiento de indicaciones, es decir, que pase una cosa y luego haga otra y luego haga otra, un poquito como que, oye, lo que va a hacer esta parte es primero que la gente solicite información y después se va a conectar con la pasarela de cobros y con Google Calendar para que pueda hacer esto y después se va a conectar con otra parte para que esto pueda automáticamente un agente de voz hablarles y eventualmente pues un agente que pueda hacer todo. Entonces yo lo que creo aquí es como ir viendo los diferentes procesos, ¿no? Si estás solamente como un asistente personal o como una cadena de instrucciones o si ya que estás queriéndolo integrar dentro de la operación para diferentes cosas o agentes autónomos que literalmente pues van a poder hacer como todo un proceso, ¿no? Esa persona tan confiable que estás buscando tal vez eventualmente sea un robot de inteligencia artificial. Entonces, pues yo lo veo desde esa perspectiva. Al final, sin duda está avanzando muy rápido y yo lo que te invitaría es estar como súper pendiente de tus propias necesidades, como decir, esto seguramente lo podría hacer mejor con inteligencia artificial y entender como en qué etapa del proceso. No sé si te sirvió la respuesta. Sí, o sea, justamente lo que estoy intentando, o sea, ahorita que ya me pongo a ver muchos videos de chatbots, de agentes de IA, que es diferente, pero uno es la complejidad de hacerlo, ¿no? Porque pues uno no es experto en hacer eso. Eventualmente espero, no sé, aprender un poquito de eso, no volverme experto, pero aprenderme al menos a hacerlo. O si contrato a alguien, pues saber lo que está haciendo. Eso es lo que para mí sería el ideal. O sea, ya sustituir, como tú dijiste, sustituir a esa persona por un agente que pues yo sé lo que está haciendo y lo hace de forma repetitiva con cada persona que atiende. A diferencia de una persona que si se amaneció de malas o si está triste y lo atendió mal, si está enojada y se desquitó con el paciente que atendió. Entonces eso es lo que yo quiero tratar de evitar. En algún punto espero que la tecnología llegue a tanto como para poderlo sustituir, ¿no? Sí. No, pues seguramente sí. Yo creo que hoy todavía no está en ese punto, pero seguramente sí. Entonces, pues ahí está. Leo, ya igual se nos está terminando el tiempo. Me gustaría pues agradecerte que hayas venido. Espero te haya servido. Sí. Sí, te vas ya con muchas cosas que hacer. Sí, con las mejoras que puedo hacer. Perfecto. Igual también, para cerrar, ¿qué te gustaría que las personas que escuchen este episodio se lleven o aprendan de él? Pues lo que más me gustaría que la gente se lleve, más los médicos, si es que llegan a verlos, es que no tengan miedo de dar ese salto a la medicina privada. O sea, la verdad es que es una muy buena profesión que sí hay para todos y el miedo de tratar de invertir o de gastar en publicidad, pues sí es rentable. O sea, es un tema completamente rentable. En cuanto lo empiecen a hacer y se animen a hacerlo, van a ver que da resultados. O sea, no quiero decir que dejen el seguro, ¿no? Porque si no se quedan sin médicos. Pero quiero decirles que es una muy buena opción y una opción muy viable para, pues más que nada, no los médicos ya antiguos, ¿no? Los médicos que van a ir saliendo. O sea, yo creo que es la mejor decisión que tomé. No estar atado en tiempos a una institución, a un jefe. O sea, yo ser mi propio jefe, eso me da muchísima libertad, estoy súper contento y pues justo lo que tú haces, o sea, los cursos, las asesorías, todo esto, la verdad es que yo empecé con eso. O sea, para mí el hecho del método PAT fue lo que me disparó, porque si no, ahorita no haría lo que he hecho. Ok, pues muchísimas gracias, Leo, y ahí está. Anímense nuestros amigos profesionistas, sobre todo hablando en el tema y el ámbito médico. Este fue un episodio más de Acelera de Negocios. Muchas gracias a todos los que lo escucharon. Recuerden que si están en YouTube nos ayudan mucho dándole clic al botón rojo, suscribiéndose en la campanita. Si estás en Spotify, Apple Podcast, igual suscríbete y déjenos en los comentarios qué les pareció este episodio, qué recomendación hubieran dado ustedes. Nos encanta crear comunidad y todos los comentarios los estoy viendo personalmente, así que déjenos sus comentarios tanto aquí en Spotify como en YouTube y nos vemos la próxima. Bye.